Bárbara estaba ansiosa por llegar a casa. Últimamente todo había ido tan bien para ella y Vitalik que ni siquiera podía encontrar las palabras adecuadas para describir este fenómeno. Todo lo que alguna vez se había desmoronado ahora tenía la oportunidad de volver a unirse. Juntos, incluso habían hablado de la posibilidad de tener un bebé en un futuro cercano. Así que últimamente, volver a casa definitivamente valía la pena. Su esposo era todo dulzura y ternura. Siempre me he considerado optimista y, en general, una persona feliz, y claro que tenía motivos especiales. Aunque no parecía mostrar ninguna alegría, ¿por qué habría de estar triste? Nací en una familia de geólogos. Hoy en día, esa profesión no es tan común ni popular. Pero a mis padres realmente les encantaba su trabajo. Se conocieron en una expedición del Instituto Minero local donde mi madre estaba haciendo prácticas después del tercer año y mi padre ya trabajaba como parte de un equipo de investigación. Su romance fue rápido y pronto se casaron. Por supuesto, no podían permitirse formar una familia completa en ese momento, pero se adaptaron al romance de la exploración y no exigieron más de lo que el otro podía dar. Mi madre completó sus estudios con éxito y pronto nací yo, Bárbara, recibiendo el hermoso nombre de mis padres. Crecí sana y hermosa, y alegré tanto a mi madre como a mi padre, así como a mis únicos abuelos. Aunque mi abuela ya no estaba viva en ese momento, recibí todo su cariño y amor junto con mi abuelo y mi padre. No recuerdo mucho de mi infancia, todavía era demasiado joven para recordar mucho. Pero los momentos más puros, alegres y brillantes del pasado se mantienen en mi memoria. Papá llegando a casa del trabajo con helado, mamá llevándome de paseo en un día maravilloso de verano y tomándome de la mano. Pero todo eso cambió cuando me enfermé y mi padre, durante su descanso, descubrió que quería yo para poder correr a la tienda y regresar con un juguete nuevo. Sin embargo, esa vida feliz no duró mucho. Mis padres no querían estar atados a un solo lugar, así que volaron por todo el mundo, desarrollando sus carreras. Uno de esos vuelos fue fatal debido a un ataque terrorista en su destino. Fue una tragedia. A la edad de años, quedé huérfana. No fui informada de inmediato sobre lo que había pasado, y mientras tanto, continué felizmente en la escuela escribiendo cartas a mis padres ausentes. Cuando finalmente regresaron y pudieron leer mis cartas, ya era demasiado tarde. La verdad golpeó fuerte cuando descubrí que mis padres ya no estaban allí. Nadie sobrevivió de la expedición, cada uno de sus participantes permaneció allí para siempre. Me volví más retraída y distante que cualquier niño de mi edad, incluso hubo preocupación en la escuela por mi estado emocional. Con el tiempo, la primaria se convirtió en secundaria y luego en preparatoria. La abuela, a quien amaba tanto, murió de un derrame cerebral, y yo seguí siendo la misma, insociable y fría. Nada parecía poder derretir el hielo en mi corazón. Me sumergí por completo en mis estudios, encontrando consuelo en el dominio del material académico, aunque aún no sabía qué quería ser. Pero entendía que necesitaba estudiar, quizás para no volverme loca, quizás para sentirme cerca de mis padres ausentes. Siempre me he esforzado por destacar en todo, desde matemáticas hasta física y química, como si así pudiera acercarme a ellos de alguna manera. En casa se valoraba la humanidad y todo lo puro, refinado en todos los aspectos. Logré obtener la custodia de la niña con gran dificultad debido a su grupo de edad y discapacidad. En ese momento, el anciano ya la tenía bajo su cuidado, pero movió todas las influencias que tenía a su alcance para evitar que Bárbara terminara en un orfanato. Incluso al final de sus días, Varia le agradeció a su abuelo por su perseverancia, la cual demostró enfrentándose a los ávidos servicios sociales. Puedo afirmar con seguridad que Bárbara, quien perdió a sus padres cuando aún era una bebé, no sufrió ni se sintió desamparada debido a ellos, precisamente porque tenía a su abuelo. Él fue quien los reemplazó a todos, tanto a sus padres como a su madre y a la abuela de todos. Aquí, en este lugar, parecía que había encontrado su verdadero propósito.
Además de su amor por jugar al ajedrez y reflexionar sobre las cosas, encontró su lugar y sus compañeros de sufrimiento, personas que preferían la tranquilidad y no pasar sus días en fiestas ruidosas. Mientras las chicas de su edad estaban ocupadas con citas y discotecas, Bárbara se sentaba entre libros o sobre un tablero de ajedrez, disfrutando de ambos. Las perspectivas de éxito deportivo no tardaron en llegar. A pesar de que acababa de empezar a entrenar, ya había adquirido mucho conocimiento teórico y lo estaba aplicando en la práctica. Lo más interesante de esta sección era un chico llamado Kolya, un veterano en la materia que había venido de una escuela de ajedrez seria en otra ciudad. Bárbara y Kolya encontraron una conexión perfecta, él, un joven serio y atento, y ella, una chica tranquila y modesta que se volvía enérgica cuando se trataba de ajedrez. Varia entendió que a Nikolai realmente le gustaba, pero su timidez y apariencia le impedían acercarse directamente a ella. No quería rechazarlo directamente, pero tampoco quería involucrarse sentimentalmente. Mientras él planeaba un futuro brillante en la gran ciudad y en la Facultad de Derecho en honor a su padre, Bárbara estaba más centrada en su presente y en sus estudios. La sabiduría de su abuelo sobre la importancia de la propiedad y la estabilidad le quedó grabada a Bárbara, aunque pensaba que aún le quedaban muchos años para aplicar esas lecciones. Por ahora, estaba feliz de estar cerca de su abuelo y tenía claras sus metas académicas en ciencias naturales. No le preocupaba ser bióloga, una especialidad rentable que le aseguraría un futuro estable. Entré en la Facultad de Biología con gran entusiasmo y facilidad. Me encantó todo sobre mi nueva vida estudiantil. Cada mañana me despertaba verdaderamente feliz, tratando de llegar a tiempo a todas partes y haciendo de todo. Corría a explorar los rincones más exóticos de la ciudad, dibujaba y fotografiaba la disección de un parto, y hasta compré un microscopio de alta calidad con una excelente óptica, pasando días e incluso noches con él. Mi apariencia también cambió durante este tiempo relativamente corto. Parecía ser más alta y delgada, con trenzas marrones tonificadas que solían llegar a mi cintura, pero ahora mi cabello estaba cortado justo debajo de los omóplatos, con un flequillo lateral a la moda. Comencé a decorar mis muñecas delgadas con pulseras y, finalmente, añadí unos finos aretes de oro en forma de flores, pertenecientes a mi madre. Mis estudios no fueron un problema, así que pude centrarme en los hijos de mis compañeros de clase. Por ejemplo, Andrei era un chico alegre y conversador, alto y guapo. Siempre destacaba en las fiestas de estudiantes, siendo el alma de la fiesta y el experto en cocina de Lynn. Nos invitaba a la biblioteca o nos sentábamos juntos en el departamento para completar el herbario que estábamos haciendo. Sin embargo, me di cuenta de que no era solo yo en quien él tenía tanto interés, así que cortésmente le negué la oportunidad de pasar más tiempo juntos. Decidí no desperdiciar mi juventud en alguien que no estuviera dispuesto a invertir en mí de la misma manera. También conocí a Anton, tranquilo y modesto, no exactamente un genio pero con un conocimiento sólido. Aunque se hacía amigo de los profesores, no despertó mi interés en absoluto. Mi abuelo fue un gran apoyo para mí durante esta época. Aunque ya era mayor, arreglaba las cosas en el apartamento, cocinaba lo mejor que podía y siempre estaba allí para mí. No podía imaginarme sin él, y su amor y apoyo fueron invaluables. Gradualmente, mis estudios me capturaron más y más, y para mi sorpresa, aprobé todos los exámenes con excelentes notas. Mi abuelo estaba tan emocionado que organizamos una pequeña fiesta para celebrar mi éxito. Mi abuelo siempre estuvo orgulloso de mí y de todo lo que logré. Todo lo que pudo, lo invirtió en mí, y estoy agradecida por todo su apoyo. La sesión de verano también fue un éxito, y me di cuenta de que estaba en camino de obtener mi licenciatura. Seguí haciendo lo que amaba, y las recompensas fueron las notas predecibles y el éxito académico. Incluso continué en el club de ajedrez, donde había comenzado a estudiar. Aunque algunos de los viejos miembros ya no estaban, encontré la misma pasión y entusiasmo por el juego.
Mi camino en la escuela de especialidades ha sido desafiante pero gratificante. Aprendí a valorar mi tiempo, a rodearme de personas que me inspiran y a nunca dejar de perseguir mis sueños. Nuevo, aún no había encontrado un lenguaje común, lo más desagradable para ella era la ausencia de Kolya, no, sabía, por supuesto, que tarde o temprano Nikolai se iría a estudiar a la capital como lo había planeado, pero de alguna manera era triste Varia y no entendía cómo se había acostumbrado a que su coronilla siempre estuviera despeinada y cómo extrañaba sus sabios y lacónicos comentarios sobre todo lo que se puede discutir en el mundo. Son de Kolya, claro, pero solo hace... Por supuesto que ya no era lo mismo, pero aún así recibió poca información de Kolya y fue allí donde planeaba vivir con su madre en su apartamento. Si Varia quiere, en cualquier momento puede venir a visitar al que le pidió a su abuelo. Por supuesto, en este momento Varia siempre estaba sonriendo, tal Nilay nunca olvidó al que es más débil. Y de cuyo abuelo en ningún caso hay que preocuparse por su repentina partida. También me acordé de Kolya. Luego escribió que no tenía planes de venir todavía porque estaba completamente ocupada con sus estudios y esa era la verdad. Poco después de finalizar la sesión, los futuros biólogos partieron para una larga estancia. Práctica de campo y tuve que olvidarme durante mucho tiempo de los beneficios de la civilización, como Internet y las comunicaciones móviles estables. El destino arrojó a Bárbara a una aldea que ya no debería estar en el mapa. Pero, por algún milagro, todavía existía. Simplemente no querían llevarlos a sus cómodos apartamentos en la ciudad, en cada patio había desesperanza y añoranza por una cabra y un par de pájaros de distintas especies. No tenían parientes allí y por eso todo su conocimiento de la vida del pueblo era sencillo, pero ahora tenía que vivir aquí todo el mes de julio o incluso la mitad de agosto y tenía que adaptarse a las nuevas realidades. Instalaron a Bárbara con una niña en la casa de un mini Bausch, como la llamarían por su nombre y patronímico, pero la anciana descartó decisivamente esta posibilidad y dijo que para todos aquí ella es simplemente Kuzminigna, lo que significa que para ellos también es más simple y más corto y no según su estado por nombre y patronímico. Se incrementarán los servicios domésticos en la casa de la anciana. También provocaron una tormenta de emociones, era posible cocinar directamente. Si se desea, un horno eléctrico siempre podría cocinar varios platos al mismo tiempo. Y la leña para ello se proporcionó de forma gratuita. Recolectados por artesanos locales. Entonces Bárbara y su amiga tuvieron que dominar todas las complejidades del uso de la estufa no resultó ser tan difícil. Pero lo más importante fue interesante e informativo, las colegialas llevaron agua de un pozo ubicado cerca, también aprendieron a lavarla a mano, la ciencia no es muy bien y se rieron mucho. Entonces, ¿a dónde se fue el brillante siglo XX en el sótano, cuya entrada siempre estuvo cubierta por una trampilla hecha de tablas de madera? Se almacenaron muchas costuras y verduras y frutas, solo queda tiempo para conseguirlas y servirlas, y la mesa. Si quieres cocinar algo fresco, puedes salir a jardín o al jardín y volver de allí con todo lo necesario. Poco que Kuzminigna cogió de los vecinos y les dio a cambio los huevos que pusieron sus gallinas para que pudieran vivir con la anciana del pueblo. Chicas de la ciudad que empezaron a les gusta más esta práctica y pero por la mañana generalmente iban al bosque local a trabajar allí, recolectaban muestras de flora y fauna. Excavaban tierra y realizaban otras tareas que los curadores les encomendaban en abundancia allí en la ciudad Varia. Hacía todo con todo su corazón y cariño para que luego no se dejara llevar por el trabajo descuidadamente. Le gustó. Practiqué y disfruté todo lo que tenía que ver con este pueblo. Incluso dijo que tenían este tipo de turismo verde. Después de entrenar en el bosque, llegó el momento de ayudar al dueño de la casa. Las niñas trabajaban en el jardín y cuidaban los animales de su abuela en el jardín. Intentaron tener tiempo para preparar la comida o poner un cartel de Kuzminigna. Agradeció calurosamente a las niñas, como las llamaba, y trató de sentarlas en la mesa para darles una comida más rica, pero comer no era tan interesante como pasear por los alrededores. Los lugares de este pueblo eran increíblemente hermosos.
que miras y tu corazón da un vuelco. Bárbara sospechaba que así se manifestaban en ella los genes de sus padres, pero le gustaba mucho vivir en un lugar nuevo, lejos de casa. Lo único que no le dio paz a la niña fue su abuelo, cuyo abuelo tuvo que dejar en la ciudad porque en cada oportunidad, incluso la más pequeña, Varia intentaba llegar a la colina donde se encontraba el roble del pueblo local y desde allí llamar mi abuelo a casa. Simplemente explicó que allí la conexión se recibía de manera más o menos eficiente y no necesitaba. Repite lo mismo veces para que tus interlocutores mayores te escuchen. Bárbara sabía que su abuelo esperaba con gran impaciencia estas llamadas y por eso no hacía pausas en las sesiones de comunicación, iba al club en cualquier clima, bajo la lluvia, el viento y el sol abrasador. Con el tiempo se acostumbró y el camino al club y el camino de regreso incluso comenzaron a darle placer a la niña. Fue un paseo corto y agradable gracias al cual Bárbara pudo saber con seguridad que todo estaba bien con la persona que más amaba, la amiga de Varia con quien estaban juntos. Kuzminigna no tenía apartamento, era tan selectiva en la comunicación que ya tenía amistades muy extrañas con los chicos locales, pero por mucho que lo intentara, no podía acostumbrarse a la comunicación regular con residentes del sexo opuesto. Bárbara completó sus prácticas tranquila y felizmente y ni siquiera sabía qué sorpresa le depararía pronto el destino, de la que por alguna razón deseaba enamorarse apasionadamente. Pues sucede que miras a lo lejos y sueñas con ser abrazado fuerte en ese momento por los fuertes brazos de un hombre de confianza en la casa de Varia. Estaba en tal estado de ánimo que vio el pasatiempo de su amiga a través de sus dedos como algo indigno de atención. No, quería conocer a un hombre para quien ella sería el mundo entero, tan fuerte, valiente, amable, honesto y ciertamente guapo. Con un hombre así definitivamente comenzará una relación y formará una familia, solo necesita esperar a que un hombre así en su entorno sea digno de conocerlo. Volaron durante días y Varia permaneció en un estado listo para caer. Enamorada, fue a practicar regularmente al bosque y ayudó. La anciana hacía las tareas del hogar, lavaba y limpiaba, pero parecía estar latentemente atenta a la persona cuyo corazón esperaba desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, el tiempo en el pueblo era maravilloso. Solo para sacar provecho. Como decían los vecinos, tenían prisa por sacar del campo todo lo que Osa debería haber estado en los graneros y en los vertederos. Bárbara también se suma involuntariamente y lo entendió, poco le preocupa. Que hoy no, mañana la práctica. Terminará y ella irá a tu ciudad, pero los vecinos necesitarán algo para alimentar al ganado hasta que haya pasto nuevo, mientras tanto, ya no se irán. Tenía muchas ganas, o Bárbara estaba muy acostumbrada a la vida del pueblo, o a lo exótico, pero en la vieja casa de troncos de Kuzminigna, un poco gruñona pero aún muy amable, le gustó. Un día, cuando el dueño partía hacia el taller que venía a su pueblo una vez por semana, Bárbara estaba haciendo lo que ya le era familiar y comprensible y estaba ocupada desmalezando la futura cosecha de tomates. En el camino, la niña también pensó en lo que ahora era necesario anotar en un cuaderno normal, que le servía como diario para practicar y en lo que se podía dejar para más adelante, cuando ya llegará el momento. El sol estaba alto en el cielo y por todas partes había drón zumbando por todas partes hasta que las mariposas se animaron. El humor de Varia era simplemente excelente e incluso tarareaba alguna canción en voz baja. Bárbara se enderezó y miró el trabajo realizado. Al menos la mitad de los lechos de tomates podían presumir de una oscuridad agradable a la vista y debido a la ausencia de robo de pasto. El área de plantación es excelente. Solo un poco más y ella se dará la vuelta aquí. Llegará el momento de preparar la cena. Vaya qué belleza, no me esperaba. No me lo esperaba, ¿y de dónde vienes tan hermosa aquí? Una voz detrás de ella hizo que Bárbara se volvió bruscamente como si la hubieran sorprendido en la escena de un crimen. Allí, detrás de una valla desvencijada, se encontraba un hombre alto y apuesto que miraba el accidente a quemarropa, sin esconderse. Al parecer la había estado observando desde hacía algún tiempo. Ella simplemente no lo notó todavía porque estaba completamente absorta en su trabajo.
Eres hermosa, repitió el hombre cuando vio que Varia lo estaba mirando y la niña de repente se alegró mucho de escuchar un cumplido tan simple. Mientras Varia explota, ¿qué debo decirle a cambio? Debo agradecerle por la agradable palabras dirigidas a ella o para reprender que un hombre la observa sin preguntar. Parece que la decisión ya estaba tomada porque abrió con cuidado el portón que lo separaba de Bárbara y pisó el suelo pisoteado por extraños hasta cruzar el umbral de su casa o terreno. Pero es completamente diferente hablar con él cuando lo está, por lo que Varia no quería una historia desagradable por ahí. E incluso ahora, mientras Kuzminigna no estaba allí, mientras el hombre se acercaba a ella con paso elástico y sonreía con los dientes blancos como la nieve, no parecía en absoluto un ladrón asesino o algo peor. Algún violador, simplemente caminaba con las manos vacías y al mismo tiempo no quitaba los ojos de Bárbara. La niña se dio cuenta de que el chico no parecía sufrir de vergüenza excesiva y sabía exactamente cómo le gustaría a la chica destrozada. Seguro de sí mismo y el corazón de la joven empezó a latir más rápido, le gustaba. Pero definitivamente ve lo que le gustó. Tal vez esta era su oportunidad. El chico se acercó y ahora Varia logró verlo. Era más o menos de su edad, tal vez solo unos años mayor, no estaba vestido al estilo campestre. Eso inmediatamente llamó la atención. Aquí estaba él como un invitado de otro mundo, exactamente aquel al que Bárbara estaba acostumbrada y en el que vivió toda su vida. Hola, linda. Vamos a conocernos. Así simplemente sugirió el chico y la miró a quemarropa desafiante. Y aunque a Varia le pareció que la niña se estaba burlando un poco, ella no sabía qué decirle y cómo responder. A ella le gustaba. Bueno, hay esa sensación en el pecho. Una persona estuvo buscando durante mucho tiempo y finalmente encontró casi lo mismo. Y Bárbara, pero toda la educación que recibió hasta ese día insistió insistentemente en que en ningún caso debía admitir esto. El hecho de que te guste es un hombre, necesitas alborotar y esquivar y dejar que adivine por sí mismo y de los primeros pasos solo, pero ella no necesitó evitar responder porque justo en ese segundo Varia tuvo tiempo de abrir la boca. La puerta abierta golpeó descuidadamente y se derramó sobre el territorio de la casa. La amiga y vecina a tiempo parcial de Varia, Katka, es la misma con quien compartió habitación con su hospitalaria abuela Kuzminigna. Oh, sí, nuestros invitados apreciaron de inmediato la situación Caterina. Es genial para al encontrarse con él, los hombros de Rina se hundieron en ese momento cuando casi odiaba a Katia. Bueno, porque apareció ahora en un momento tan inoportuno cuando Varia estaba a punto de empezar a hablar con ese simpático joven, pero para crédito del recién llegado, debo decir que casi no reaccionó ante la aparición de Katia, el hombre solo miró hacia ella y asintió levemente, de nuevo giró sus ojos hacia Bárbara. La chica tomó esto como una muy buena señal vital y, finalmente se presentó el extraño, se acercó a ella. Es un placer conocerte, y Bárbara se dio cuenta de que esta es su oportunidad. Si ahora ella si puede interesar a este chico guapo de allí y Katia está mirando, entonces todo podría salir bien para ellos. Y porque no son pareja y tienen un solo corazón en el pecho, su mano hacia él, Bárbara. Es realmente genial y el comienzo de tu conocimiento me inspirará increíblemente. Comuníquese con Vitali, entonces sin duda será una conversación muy interesante y prometedora. El chico es muy atractivo. Bárbara notó cómo Katia se encogió de hombros, se dio vuelta y entró tranquilamente a la casa. Por supuesto que tiene tal. Las gallinas no picotean a los chicos todo el tiempo. Uno u otro debajo de la casa Tol. Katia tradicionalmente ha abandonado todo el trabajo duro que debería haber hecho ella misma solo por estos reclutas voluntarios y no necesita pasar por eso. Necesita de alguna manera mantener una relación con el hombre que no apareció y le prestó atención. Varia conocía este problema suyo desde la infancia, aunque con el tiempo los modales insociables y distantes desaparecieron de su personaje. Aún persistían algunas dificultades en la comunicación y en conocer a las personas a su manera.
La iniciativa fue bastante difícil para ella. Vitali hizo exactamente lo que esperaba de cualquier hombre, inició un diálogo y así le dio la oportunidad de demostrar su valía. Barca es más atrevida, demuestra de lo que eres capaz, no dejes que piense que puede estar con ella tú, aburrida y poco interesante Bárbara. Ella respondió atentamente a las preguntas de un conocido, se movieron suavemente bajo el dosel, lejos del sol abrasador, que ahora estaba casi en su cenit. Vitali la ayudó a colocar los muermo junto al que se pelaba junto a él y simplemente se convirtieron. Hablando desde fuera, parecía como si estos jóvenes se conocieran desde hacía una eternidad. Mientras tanto, Varia estaba aprendiendo a hablar con alguien que hace una hora no estaba en su vida. El ambiente de comunicación era el más iridiscente de Caterina, con su nariz larga y su deseo de no interferir en el diálogo de nadie más. No se veían insectos cerca, de lo cual Vitalik tarareó y del capó comenzaron a fluir corrientes. Vitalik contó un poco sobre sí mismo, vive en la ciudad, vino a la oficina local por negocios, su empresa compra algo aquí y está obligado a ello. Presente, pasó y vio a Bárbara que estaba deshiervando tomates. El hombre honestamente admitió que le agradaba el extraño y decidió que no abandonaría el pueblo hasta conocer a una nativa tan hermosa, así que fue su turno de contarle a Bárbara sobre sí mismo, primero. De todo, realmente sorprendió al chico al decirle que no, que ella no es aborigen. De hecho, incluso son vecinos. Ella también es de la misma localidad que él. Pero él vino a este pueblo por trabajo y ella hizo una pasantía aquí para estudiar. Vitalik, examinando abiertamente el pogo, sonreíste, lo siento, por supuesto, pero no se nota que eres una chica de ciudad, te miraste y admitiste que tenías razón, el vestido de verano en algunos lugares se había descolorido en un mes, y en algunos lugares estaba manchado con tierra negra y gruesa, pies descalzos, cubiertos de tierra hasta los tobillos, cabeza extrañamente atada, un pañuelo blanco en el que se podía, si se quería, reconocer que la toalla entregada por el inquilino estaba en todas partes y Kuzminigna muy cariñoso para que el sol no le quemara la cabeza. ¿Para qué? Vitalika tenía todas las razones para considerarla una local. Bárbara se rió tímidamente al principio y luego cada vez más fuerte. Se sentía divertida, extraña y muy buena. Se sentó junto al hombre más hermoso del mundo a la sombra, lejos del sol abrasador del verano. Mirando su traje de alta costura y mi corazón estaba tan ligero y feliz. Vitalik también la miró y comenzó a sonreír primero y luego a reírse a carcajadas. No podía quitar los ojos de su nuevo amigo que se estaba divirtiendo mucho aquí frente a él. A él. Como si se conocieran desde siempre, el hombre con gran dificultad reprimió el deseo de abrazar a la niña en ese momento. Vitali y Bárbara se habrían quedado así hasta la noche. Pero el portainjerto de las minipiernas llegó pesadamente, no era malvada ni dañina, pero aquí había chicos de otras personas en su propia área para que a la mujer no le agradara. Varia se enteró de esto hace unas semanas, cuando Caterina trajo sus nuevos conocidos en rebaño sobre de dónde eres, de un abedul o algo así, comenzó sin previo aviso y sin siquiera tener tiempo de obtener una respuesta. Agregó: y ahora ve dónde están las chicas. Él está aquí ahora. Vamos, piérdete, chica Al, consigue el número de teléfono y veremos que Bárbara estaba dispuesta a jurar que con estas palabras Kuzminigna le guiñó un ojo. Tal vez así fue como realmente sucedió, pero Vitali se dio cuenta de que ya había estado sentado aquí durante bastante tiempo y estaba a punto de irse, justo antes de salir por la puerta, bajo las gruñonas palabras de despedida de la anciana. Todavía anotó el número de Bárbara. Bárbara se puso a trabajar en el jardín y luego en la práctica diaria. Hoy trabajaron mucho en el bosque y recogieron muestras de suelo, todas las cuales deberían estar numeradas y descritas con que. Trabajó alegremente hasta la noche, el corazón de Bárbara cantaba e incluso parecía bailar en su pecho. ¿Realmente se enamoró? ¿Es ella la reina de las nieves? ¿Cómo es esto posible? Pero aquí está, es fácil y sencillo. En la gran sala que también hacía las veces de cocina. Kuzminigna tarareaba una especie de canción. Entonces el triste nulo cayó al estanque y ella y la mujer que amaba nunca más se volverían a ver. En su melodía apareció algo folclórico y muy condenado.
Varia escuchó y pensó que vale la pena luchar por el amor verdadero. Y ella también se dio cuenta que deprisa no consiguió el número de Vitali, él lo consiguió y ella no. ¿Qué debería hacer la niña más que cualquier otra cosa? A la chica le gustaría estar segura de que la llamará lo antes posible, la comunicación en el pueblo es bastante mala, pero ¿y si no? ¿Si no la llama? Luego Varia se tomó las mejillas regordetas con las palmas y se quedó paralizada en un horror silencioso. No podía permitirse el lujo de perder la comunicación con Vitalik, incluso su nombre es tan hermoso. No, definitivamente la atrapará y no hay nada que temer por la noche, cuando las primeras estrellas de Bárbara brillaron en el cielo. Fue a su punto telefónico. Ya estaba deseando llamar a su abuelo para descubrir finalmente en un día entero cómo estaba allí sin ella, cuando de repente se escucharon pasos apresurados detrás de ella. Varia no tuvo tiempo de asustarse y empezar a preguntarse a quién podía pedir ayuda. Cuando una figura alta apareció desde la oscuridad desde el principio, sin siquiera mirar de cerca, Bárbara reconoció a este hombre, Vitalik la estaba alcanzando. Y su corazón inmediatamente se sintió tan ligero y placentero, como si alguien la hubiera sumergido en los dulces deseos de la melaza. Hola, apenas te alcancé, saludó Vitalik mientras llegaba. Chica, me alegro de haberte visto caminar. ¿Cómo puedo decir que, en general, en el futuro no camines por aquí solo de noche? Vale, no es bueno. Varia no sabía cómo reaccionar ante semejante petición, por un lado. Es genial que el joven esté preocupado por ella, pero por otro lado, ella no puede hacer lo que él le pide porque solo necesita llamar a su abuelo por la noche. No funcionará, dijo Varia seductoramente, bajando la mirada hacia en el camino polvoriento. Definitivamente necesito llamar todas las noches sin excepción. ¿Y con quién debería hablar? Al caminar, Lick inmediatamente sonrió con su sonrisa más hermosa de los y en el mismo segundo se ofreció como compañero de viaje. Y al mismo tiempo, como guardia, el corazón de Varia se hundió en algún lugar abajo, intercambiando las últimas noticias del pueblo, que en su lugar. Por su tamaño recordaba mucho más a una granja. Los jóvenes llegaron a ese punto en el que era posible hablar más o menos normalmente. Varia en realidad se sentía más segura en compañía de Vitali. En algún lugar al costado del camino los grillos estaban haciendo sus vueltas, algunos pequeños los animales crujían en la hierba y ella estaba agradable y fácil. Bueno, qué día tan magnífico. Mientras Varia hablaba con su abuelo, Vitalik se hizo a un lado modestamente para no interferir. Sin embargo, tan pronto como la niña terminó la conversación, él inmediatamente se paró detrás de ella y caminaron hacia la casa. Cuando Varia se fue a la cama, supo que era simplemente humanamente feliz y que más necesita una persona en la vida. Sol cálido, aire fresco, el apoyo de un ser querido y vital y cerca. Él insinuó muy claramente que estaría allí tanto como ella le permitiera. Pero ella es realmente... ¿Puede prohibir quedarse dormido sobre una pirámide de almohadas? Varia soñaba con continuar la relación ya en la ciudad. ¿Qué suerte viven cerca? Me pregunto dónde estudia Vitalik o simplemente está trabajando en él y su familia. El chico dijo muy poco hoy. Él simplemente preguntaba cada vez más en voz baja sobre ella y Bárbara contaba que en espíritu no ocultaba nada. Además, Vitalik es un maravilloso conversador. La mañana comenzó con Katia y él lavándose tradicionalmente en una palangana y alegres intentos de rociarse mutuamente con agua fresca de pozo que acababan de traer. En 2 cubos galvanizados, no digas nada al respecto, pero la vida en el pueblo tiene sus ventajas y esas tonterías tan lindas, una de ellas, por cierto, es muy significativa. Antes de que Bárbara tuviera tiempo de salir al porche y respirar el aire más puro de la mañana, como cristal transparente, cuando de algún lugar vino algo tan familiar y tan familiar rápidamente. Buenos días, dormilón. ¿Cómo dormiste? ¿Con qué soñaste? Vitalik estaba parado frente al porche y sosteniendo en su mano un pequeño ramo de flores silvestres.
Atado con un hilo duro, Varia bajó del balcón para encontrar al chico y le entregó solemnemente este modesto regalo. Caterina pasó corriendo, frotándose los ojos y luego se alejó con pasos pesados. Kuzminigna, con una sola palabra, comenzó el día de manera hermosa y detallada, bárbara, y desapareció como si no estuviera allí, o el joven explicó que, ante todo, necesitaba hacer el trabajo a hacer aquí. Pero seguro que lo encontrarás. Aunque a Varia ni siquiera le importaba, la chica se despidió de él asintiendo y comenzó a soñar con su próximo encuentro tan pronto como la puerta se cerró detrás de Vitalik. Bárbara estaba esperando a Vitalik en el bosque durante el entrenamiento. Solo que al principio no apareció allí. Ella miró la carretera como si estuviera esperando un auto o al propio Vitalik, pero luego unas cuantas veces notó la mirada de Caterina, un poco burlona, como le pareció a ella, y dejó de hacerlo. Al final, si necesita hablar con ella, sabe exactamente dónde puede encontrarla y, sin embargo, hay pensamientos sobre él en mi cabeza. Fue muy fácil no quitárselo de encima, porque Varia lentamente hizo su trabajo, pero los pensamientos de las chicas estaban todos con él cerca de él. Habiendo terminado el trabajo, todos los internos se dirigieron a sus casas donde los chicos estaban felices y plenos. Con anticipación, el entrenamiento terminó esta semana y fue posible regresar a casa para descansar y ganar fuerzas antes del nuevo año escolar. Bárbara apoyó la diversión general, lentamente, un poco fuera de sentimiento de manada. No fue nada divertido porque Vitali no vino a recogerla. Ella soñó mucho con esto, tal vez él simplemente esté ocupado y por eso se encontrarán en la noche. ¿Y si a él no le agradaba? Varia trató de alejar los malos pensamientos de sí misma, pero obstinadamente, como moscas molestas, continuaron arrastrándose y arrastrándose en su cabeza, pero apenas logró llegar a casa. Kuzminigna se estaba llevando a rastras cuando inmediatamente se dio cuenta de que se estaba preocupando en vano. Vitalik no se había olvidado del joven, estaba inmerso en el trabajo. Había un cuenco de frambuesas narva en el porche, y Kuzminigna giraba cerca, gritándole al chico. Vitali, obedientemente, continuó recogiendo frambuesas metódicamente, apartando periódicamente un poco de leña, vertiendo y cortando agua en el tanque preparado para la ducha de verano y también reparando el balcón, insertando el vidrio en el hematoma, arreglando sus hazañas laborales. El tipo mantuvo sus ojos en Bárbara Kuzminigna y luego no metió la mano en el bolsillo para pedir una palabra y ella dijo que en su época los hombres eran mucho más modestos, pero aquí eres así, y ambos pasaron desapercibidos, pero Bárbara vio que estaba regañando a Vitalik más para lucirse, para no ser arrogante. Es demasiado pronto para quitarle una estrella del cielo. Pero hay mucho que hacer en casa, e incluso bajo supervisión constante un ama de casa estricta ya es muy vital y tirón. Cuando en el accidente dejó todas sus cosas en casa y se lavó las manos del suelo del bosque, el joven salió a caminar juntos alrededor del pueblo. Caminaron por todo el perímetro y en todas partes había algo que hacer. ¿Qué mirar y qué decir? Vitalik le preguntó a Varia qué pensaba sobre continuar comunicándose con él más tarde. Cuando regresó a la ciudad después de completar su pasantía, la niña casi se ahoga de felicidad al escuchar tales palabras. Le aseguró al chico que ella se mostró muy positiva y estaría encantada de conocerlo, por lo que Vitalik la acompañó nuevamente hasta el punto de comunicación, donde esta vez había más gente, aparentemente no solo Varia. Tuvo que llamar a la ciudad después de descubrir que todo estaba bien con su abuelo. Bárbara estaba en casa con sus primas, cuando de repente sucedió. Inesperadamente, Vitalik simplemente tomó su mano sin el patetismo de hermosas palabras, preguntas o cualquier otra cosa. Simplemente tomó su mano y por el toque de esta cálida palma la niña quería exactamente lo contrario, o huir o presionar ahora mismo sus labios a los suyos, y Vitalik, mientras tanto, simplemente la llevó a casa. En el camino, se rieron de nuevo y discutieron los planes para mañana. El chico le pidió que esta vez no pusiera a cargo a la astuta abuela Kuznia, y Varia preguntó lo que estaba preparado para mañana, por el bien de ella. Así que empezó. La noche brotó y entró en la casa. Su sueño fue ligero y profundo,
y la felicidad se instaló en su alma. Varia continuó comunicándose y reuniéndose con Vitali, y después de regresar del entrenamiento, se consideraba la chica más feliz del mundo gracias al hecho de que ella y este hombre recién ahora se tenían el uno al otro. La niña se dio cuenta de que antes lo único que le faltaba era el amor de una persona digna. Un año después, cuando el accidente puso fin a su segundo año, se casaron porque Bárbara casi no tenía familiares. Si ella ya tenía un abuelo muy anciano, y Vitalik solo tenía una madre y la hermana tuvo una boda modesta, pero se instalaron en un matrimonio sincero en un apartamento de 2 habitaciones que alguna vez perteneció a la lista. Lo había heredado hacía mucho tiempo de sus abuelos maternos. Luego acordaron que el apartamento de mi madre pasaría a manos de mi hermana. Y esto era para él, para que los recién casados tuvieran un techo sobre sus cabezas. ¿Y qué más se necesita para tener hijos para ser felices? Vitalik y Bárbara no tenían prisa, ambos razonaron lo mismo a este respecto. A Bar todavía le quedan años para estudiar y Vitali sería bueno primero hacer una carrera y ganar dinero y ahorrar para. La vida es al menos algo para que puedas quedarte quieta durante la baja por maternidad y no estar nerviosa. En cuanto al dinero, vivían bastante separados, resultó que Varia no tenía amigos cercanos desde la infancia. Y todos los amigos de Vitalik estuvieron casados durante mucho tiempo, no tuvieron tiempo para celebrar con los jóvenes. La única con la que Varia se comunicaba más o menos a menudo después de la boda seguía siendo la misma Caterina. Aparentemente vivir juntos en una casa del pueblo une a la gente, sin embargo, Katia también logró casarse casi al mismo tiempo que Bárbara, pero su joven esposo se mostró tranquilo. Que su esposa podía correr después del trabajo a casa de sus amigas a tomar té y pastel, lo único que rascó el alma de Varia y no le permitió disfrutar de la vida hasta el final con toda su dedicación fue un extraño sentimiento de culpa que la perseguía cada vez. Se acordó de Kolya, la niña no pudo evitar decirle que se iba a casar, pero ni siquiera la invitó a la boda, en secreto sintió que el joven estaba muy molesto, claro, para ella, esto realmente debería. No he cambiado algo, pero ¿por qué fue tan duro para su alma? Ella está ladrando algo en general, no y ni siquiera. Nunca se conocieron de niño y de niña, se comunicaban solo en el club de ajedrez, eran amigos, mantenían correspondencia, pero eso no quiere decir que ella le fuera fiel. Además, la vida los dispersó por diferentes ciudades. Digan lo que digan, por eso Bárbara evitó esta comunicación, felicita unas vacaciones y es como si ya no recordara a Kolya. En el primer año su relación con Vitali fue simplemente perfecta, eran envidiados por todos los que podían. Vistazo detrás de escena de su vida familiar, tareas domésticas. Dividido clara y equitativamente con el dinero, nadie regañó a nadie con familiares, también se estableció comunicación con la palabra vives y regocíjate. Lo único que ensombreció al abuelo Elvido fue el viejo de la calle, un respetable años, y el joven el hombre pasó por un momento muy difícil si no fuera por el marido que estaba a su lado, que apoyó plenamente a su esposa y se hizo cargo. Todos los esfuerzos para organizar funerales y memoriales habrían sido difíciles para ella, pero gracias a Vitali, Varia se distrajo al menos un poco de los pensamientos tristes y aprendió a vivir nuevamente con los recuerdos de este hombre maravilloso cuando Bárbara se convirtió en abogada. Al heredar un apartamento alquilado, el primer pensamiento de la niña fue empezar a alquilarlo. ¡Y qué idea tan maravillosa! Ahora es estudiante y su contribución al presupuesto familiar es mínima, un estipendio de 1 centavo. Vitalik, por supuesto, gana muy bien, pero aún así no debería cargarlo solo. Y si ella aporta una cierta cantidad a la familia cada mes para alquilar esta casa, entonces su contribución, si no hay, en cualquier caso, será mucho mayor. Por lo tanto, debe sacar como recuerdo algunas cosas que le son especialmente queridas y buscar. La niña no tenía ninguna duda de que su marido aprobaría este plan, ya que significaba que por ahora habría más dinero en la pequeña familia, y para quienes esto es innecesario. Pero Vitalik tenía otros planes para el mundial y se apresuró a informar a su esposa esa misma noche. Abrazó a Bárbara con fuerza,
inhaló su aroma en su cabello y susurró, apenas tocando la parte superior de su cabeza con sus labios. O tal vez vendamos el apartamento a estos inquilinos y terminemos con esto. Bueno, sinceramente, porque necesitamos estos problemas con los inquilinos. Bárbara lo escuchó con gran sorpresa, sino más con real y genuino asombro que con asombro. Con la conciencia tranquila y la memoria sobria, reparte apartamentos. ¿Por qué vender algo que aún puede generar buenos ingresos? No podía acostumbrarse a llamar suyo el apartamento de su abuelo. A pesar de haber completado ya todos los documentos necesarios, se encuentra en una excelente ubicación, justo en el centro de la ciudad regional. Sí, costaría mucho dinero, pero el alquiler definitivamente se amortizará y ella y Vitalik tendrán hijos tarde o temprano. Eventualmente también necesitarán vivienda. A ella y a su marido les gustaría tener al menos 2 hijos, un niño y una niña. Para ayudarlos a levantarse necesitarán mucho dinero y los metros cuadrados tampoco serán superfluos. Varia le expresó todos sus pensamientos a Vitalik de forma comprensible y cuidadosa. Para evitar manifestaciones violentas de descontento, él es el cabeza de familia, un hombre, se mire como se mire, pero también tiene derecho a tener su propia opinión. Vitalik no quería estar de acuerdo con su esposa, él todavía la abrazaba y ella sintió el frío y el resentimiento en su voz mientras comenzaba a demostrarle lo pequeño. Bueno, ya entiendes, niña tonta, que antes que los nuestros nacían y crecían. Niños, pasará mucho tiempo, será necesario encontrar constantemente nuevos inquilinos que reemplacen a los antiguos, resolver problemas con ellos, controlar el pago de servicios públicos. Debe asumir todo el tiempo y esfuerzo perdidos para mantener ese apartamento en buenas condiciones, porque Vitalik no necesita esas preocupaciones. Y todavía no se irá de baja por maternidad. Todavía necesita estudiar durante más de un año. El apartamento está alquilado. Se cuesta solo y ni siquiera pide comida, ni siquiera obtiene ganancias. Ya obtiene ganancias, ¿por qué venderlo? Sí, y a Varia le daba miedo quedarse sin un techo sobre su cabeza, el suyo. Techo y no el de otra persona, y aunque recuerdes que ella pasó toda su infancia en este departamento, mi alma está triste. Vitalik estaba enojado y enojado, de repente dejó de abrazar a su esposa, se levantó del sofá y salió a la cocina donde había una especie de olla y los platos tintinearon durante mucho tiempo. Avari estaba sentada en la sala y no lo sabía. ¿Por qué no se ofendió en un repentino ataque de deseo? Comparte tus problemas con alguien y pídele consejo a Bárbara. Caterina fue llamada no solo por la persona más cercana a ella, sino ni siquiera por un extraño. Después de tantos años pueden advertir que Katia escuchó atentamente a su amiga e inesperadamente apoyó la opinión de Vitalik. ¿Y entonces qué dijiste? Sujilles es un extraño y por eso ya tienes un techo sobre tu cabeza. Así que, piénsalo y salva un apartamento que es solo una maleta sin asa. Esto es muy estúpido, ¿por qué necesitas 2 apartamentos ahora? Varia agradeció a Caterina por su opinión y apagó todo. Resultó que Vitalik tenía razón y también iba a lo seguro. Bueno, si se equivocó, entonces debería disculparse, así que Bárbara fue hacia la cocina con su amado, lo abrazó por detrás, apoyó la cabeza en su hombro y complació a su marido con el hecho de que había aceptado vender el apartamento del abuelo. Encontraron compradores rápidamente, el apartamento estaba, de hecho, excelentemente ubicado y el estado no era el adecuado. A pesar del anciano que vivía en él, Bárbara lamentó poner su firma en el contrato de compraventa, pero ¿qué podemos decir? Esto significa que ya habían decidido todo con Vitalik y algunas cosas les fueron quitadas después de la pelea, no estaban agitando los puños esa noche. Varia sintió como si le hubieran quitado algo precioso, incluso se podría decir que no tiene precio, ni ella tampoco. Las caricias de su marido, que intentaba consolarla, no ayudaron ni la conversación por teléfono con Katia, ni el intento de sumergirse en sus estudios con la cabeza frente al sol. Mientras aquel apartamento del abuelo permanecía, se recordaban años felices, y los padres y la abuela no dejó el recuerdo.
Fue una noche muy difícil y triste para Bárbara, dinero de la venta de Vitalik. Insistió que es preciso sacar en noso tempo, mantelos no van con nao es sensato porque él es vao a falencia por es preciso olar en volta y colocarlos en depósitos diferentes os juros vao acumular o valoren si será maíz como un todo. Bárbara ya ha reconocido la primacía de su marido en todo lo que concierne a la economía familiar. Por lo tanto, ella estuvo de acuerdo y Vitalik seguía siendo muy afectuoso y amable con ella. Quizás este fue su único consuelo en la situación actual, el joven esposo trató de apoyar a Bárbara en todo y ella confió en él incondicionalmente. Los preparativos para la próxima comenzaron de todas las formas posibles. Sesiones y Varia permaneció en el instituto durante mucho tiempo. Tenía mucho trabajo en el departamento. Y además, estaba escribiendo un trabajo de curso, por lo que la niña regresó a casa ya en la oscuridad, aunque Vitalik lo trató con comprensión y no molestó a Boba con ellos para que cuidara la casa, ya que antes sabía cocinar y cocinar él mismo. Quite un poco ese día Varia se hizo cargo de todos los asuntos del departamento mucho antes, resultó que tuvo suerte. Decidió que esta era una ocasión maravillosa para agradecer a Vitali por la paciencia y comprensión mostrada hacia ella y organiza Emel, ella llegará temprano a casa y le dará una rica cena y luego tendrán una maravillosa velada romántica con vino y velas. El día anterior solo regalaron una bolsa y les alcanzó para una botella de vino y algún aroma lleno de velas. Llena de agradable anticipación, Varia fue a casa para celebrar con su esposo, lo que de repente reveló. Era una noche libre de estudio, pero para su gran sorpresa el apartamento estaba vacío, no había ni rastro de la presencia del marido. Aunque normalmente siempre volvía a casa después del trabajo para comer y luego podía ir a comprar o visitar a su madre, intrigada, Varia paseaba por la habitación en un intento de decidir qué hacer, llamar a Vitalik y si pensaba que su esposa simplemente lo estaba controlando, no llamara. Pero entonces ¿cómo podría tener una experiencia placentera? Por la noche, tal vez estaba con amigos, la atención de Bárbara Pipablu estaba tirada descuidadamente sobre la mesa entre otros papeles, pero por la mañana no estaba en la misma carpeta, sus documentos familiares estaban guardados, por lo que Varia decidió tener curiosidad por saber qué había allí. Por lo que vio, la niña fue arrojada primero al calor y luego al frío, allí se quedaron. Documentos del apartamento adquirido al parecer hace muy poco, hace menos de un mes. La propiedad fue recibida por su marido Vitali como regalo de una persona que no conocía. Bárbara leyó los periódicos de pie junto a la mesa y ni siquiera podía moverse. Probablemente Vitalik simplemente se olvidó de decírselo, aunque se olvidó de comprar el apartamento, el olvido es bueno. Y entonces, ¿por qué se convirtió en el dueño de la propiedad si él mismo convenció a su esposa para que se deshiciera del apartamento adicional de su abuelo según otras reglas y dónde lo hizo? ¿Recibió el dinero por tal cantidad? Es una inversión colosal, es poco probable que la hubiera tenido. Es cierto que en nuestro tiempo no presentaban idiotas así, pero la carpeta estaba lejos de estar vacía, contenía otros documentos que Varia comenzó a estudiar con entusiasmo. La mayoría de ellos eran recibos. Aquí tenéis un recibo de una tienda de lencería erótica femenina, una buena cantidad. ¿Qué podemos ocultar? Pero aquí hay un recibo del perfumista. Si Varia pudiera silbar, seguramente silbaría al ver el precio por el que se compró el perfume de Elite. Los recibos de la tienda de electrodomésticos informaron a Bárbara que el nuevo apartamento de su marido estaba totalmente equipado con los últimos avances de la industria y de los muebles, sobre el hecho de que también está completamente amueblado. A juzgar por el momento, todas estas adquisiciones fueron realizadas por Vitali recientemente. En total el valor es más que significativo para un hombre con un salario ligeramente superior al promedio. Entonces, ¿de dónde vienen estas vacaciones en la vida? Una terrible corazonada apareció en la cabeza de Varia y corrió hacia la cómoda que estaba modestamente en un rincón de la habitación. La niña sacó el cajón superior, metió la mano debajo de la tapa y rebuscó. Estaba vacío, completamente vacío.
Varia no se calmó hasta que revisó todo el fondo con la ayuda de una linterna en su teléfono, nada, pero había archivos empaquetados recientemente allí. Había dólares esparcidos por la venta del departamento de su abuelo, ahora solo había un vacío rotundo. Varia no podía creer que todo esto le estuviera pasando porque, ¿cómo pudo Vitaly engañarla? Aunque tal vez no la engañó, tal vez no sea del todo cierto. Y él simplemente transfirió el dinero a alguna parte, pero Bárbara entendió intelectualmente que no, Vitaly realmente robó, es decir, la engañó, la obligó a vender el apartamento y con el dinero compré una propiedad que no se divide maravillosamente en el divorcio. El primer instinto de Varia fue llamar a su marido y exigirle explicaciones, pero que hay que pedir. Entonces las manecillas del reloj ya fluían inexorablemente. Se acercaba el regreso de Vitalik a casa, pero la joven se quedó sin ideas durante casi una hora después del St, clasificando trozos de papel inútiles en sus manos, ahogándose en amargura y resentimiento, decidiendo finalmente que atreverse en principio. No es fácil para Varia tomar el teléfono y marcar ningún número, ni el de su marido, sino otro número. Y luego habló mucho por teléfono y con entusiasmo, respondió preguntas e incluso lloró por teléfono, fotografías de documentos. Varia lo intentó. Realmente cálmate, bueno, ¿por qué ahora su histeria? El interlocutor al otro lado de la línea le explicó todo con bastante claridad. Ahora su principal problema no es que su marido haya arreglado esto a sus espaldas, sino que ella no tiene un solo cuadrado centímetro de propiedad y si con el primero no puede ayudar con el segundo. Hasta el momento Vitaly se sorprendió mucho de que Varia en casa no le recordara que recientemente esta mujer estaba rompiendo a llorar amargamente. Una carpeta con documentos yacía descuidadamente en el mismo lugar donde, durante el día, había un hombre de apariencia visible. Lo ocultó con alivio. Pocas personas pueden entender lo que le costó a Vera, pero ella no se delató con una palabra o un gesto en la mañana. La joven apenas salió del departamento y supostamente se preparó para estudiar y regresó exactamente a casa. Media hora más tarde, asegurándose de que ya se había ido a trabajar, había muchas cosas que hacer, y es bueno que nadie la molestara en todo el día hasta la noche en que Varia pasó pinchando y luego salió corriendo por la puerta y con una floritura. Enterró su rostro en el pecho del único hombre del que nunca había visto maldad y traición. Hola, Colca, susurró la niña y lloró como una niña. Gracias por venir, está bien, realmente necesito salvarte, pero por el hecho de que olvidé todas nuestras partidas de ajedrez y la primaria no leyó las consecuencias más tarde. Lo obtendrás de mí en el primer día. Bueno, eso es todo. Basta. Hizo las maletas. Nikolai se levantó del departamento de Vitaly y arrastró con cuidado todo el equipaje de Bárbara al auto. Ahora no había vuelta atrás. Media hora después, todos los residentes de la casa en la avenida Novikova se despertaron. Por un fuerte ruido de golpe, hombres fuertes con monos estaban parados en las escaleras. Con una amoladora angular en la mano se abrió la puerta del apartamento que, según los rumores, se había vendido recientemente y, dentro, todos estaban de pie con las manos detrás de la cabeza apoyados contra la pared. Bárbara se sentó abajo en el auto de Kolya y observó cómo Vitaly y Katerina, viejos conocidos lamentables y vestidos apresuradamente, eran sacados por la entrada. Bueno, por supuesto, ¿quién más podría codiciarlo? Quería tenerlo para ella en ese momento en el pueblo. Pero no funcionó. Significa que las novias eran más adecuadas para los perfumes y la ropa interior. Bueno, me preguntaba si habrían cometido algún delito. Nikolai, que estaba sentado al volante, se estremeció como si hubiera mordido todo el limón, pero aún así explicó rápidamente: no hicieron nada, pero es imposible corregir su error, de lo contrario no cometió ningún delito. ¿Entiendes que este Vitalik tuyo te convenció? Vende la casa de tu abuelo sin infringir la ley. Ahora, si te golpeó en la cabeza en el proceso, entonces sí, pero no te golpeó, y es casi imposible probar fraude aquí. ¿Cómo convencer al tribunal de que compró el apartamento y no lo recibió como regalo? Y el dinero de la venta, usted mismo podría haberlo escondido en algún lugar para difamar a una persona generalmente respetada. Tribunal. Este caso es en Esperanca,
claro, se você tem dinheiro para o advogado. Tudo pode ser desatarraxado por o fio en tao pelo menos enriquecimento sem causa más e tempo e forca para não termos varias e afogando en seu sono diante de nosos solos como esto funciona? Es en vano que se haya quedado sin nada para siempre, nada se puede arreglar, pero Colia siguió hablando. Mirando a las personas que llaman, este es un viejo truco para romper el hielo. Lo sacaron de la casa a un ambiente incómodo. Ahí en el departamento se disculparán y dirán que se confundieron, que el dueño anterior estaba en algo desagradable. Está de por medio y están limpios como la primera nieve, pero hay que cancelar el trato para no arrastrar el peso de los problemas de este apartamento. No se sabe cómo quedará su Vitalik, pero en estos casos, los importes reales de la compra suelen aparecer en un recibo aparte, incluso si se redacta una escritura de donación. Eso es lo que tiene. El vendedor quedó asombrado y lo reclamó ante los tribunales. Pero por lo general, después de una demostración de máscara de este tipo, lo devuelven todo ellos mismos. Nikolai suspiró y miró el accidente, que presionaba con confianza contra su hombro como una vez en su adolescencia. A la edad, con ternura, amaba tanto a esta niña y ahora con todo su corazón se compadecía de ella, que había perdido algo valioso en la vida que era importante para ella. Bueno, está bien, todo le saldrá bien. Solo necesitan tener paciencia ahora. Bárbara. Nada corre peligro porque él está con ella. La manifestación posterior y sus asesores de los órganos de interior tenían razón, sin embargo, la tarea se fijó de manera bastante específica para que la niña volviera a tener un techo sobre su cabeza. Sin más preámbulos, Vitalik fue informado de que la única condición para su felicidad, la única forma de continuar con la vida, incluso con una amante o con cualquier persona, es redactar inmediatamente un acto de donación en presencia de un notario a nombre de Bárbara, dicen, de lo contrario sus problemas continuarán y no tendrán fin. A la tierra, y existe la posibilidad de que aquellos que tienen motivos para estar enojados con él simplemente se olviden de él. Vitalik claramente no quería ser un héroe en esta situación y escribió todo lo que era necesario, lo cual es típico de él, durante mucho tiempo para Sark, y mucho menos para conocer a Katia. E incluso para comunicarse con cualquier mujer, el hombre prefería pasar su tiempo libre en casa, en el sofá. Ya que solo pasar este tiempo fue seguro para su billetera, aparentemente la historia dejó una impresión imborrable en Vitalik. Nikolai convenció a Varia de que quedarse más tiempo en esta ciudad era una estupidez y una desesperanza. Podría trasladarse al departamento de correspondencia y seguir estudiando aquí. Al final hasta tiene un apartamento para eso, ahora tiene uno aparte amueblado y equipado con electrodomésticos. Y ella no podía en absoluto aferrarse a las viejas memorias y volar con él a la capital, tomar documentos de esta universidad y trasladarse allí si solo lo insinuara. El hecho de que ella quisiera ir con él le proporcionaría todo, ella ni siquiera tendría que hacer un esfuerzo. Varia se sintió culpable ante Nikolai y el hecho de que estaba ciega y sorda a su sugerencia de que él no le era indiferente y el hecho de que ella cayó sobre él de la nada con sus problemas, la obligó a venir aquí desde la capital y involucrar a sus camaradas en la solución de su problema, y también porque fue una cobarde cuando se casó con el traidor Vitalik y dejó de comunicarse con Colia. Aunque no merecía esa actitud. Por lo tanto, ella simplemente asintió en silencio y él, también comprendiéndola silenciosamente desde el fondo de su mirada, acercó a la niña a los labios de Nikolai y los bárbaros se encontraron, duros y suaves, salados por las lágrimas y dulces por el café recién bebido, lo que significa que estaban hablando, dijo el hombre unos minutos. Luego alejándose de Bárbara con evidente dificultad, vienes conmigo, en serio tú. No tendrás que preocuparte por nada, te juro que te quiero mucho Barca, si supieras cuánto te amo también. Bárbara simplemente sollozó suavemente y dejó caer la cabeza sobre el pecho de Colia. Ahora no tenía miedo ni miedo al futuro junto al hombre que eres capaz de asumir la responsabilidad de tus acciones y gracias a ello tu vida irá mejorando poco a poco. Ella no tenía ninguna duda al respecto. Es bueno que ella y Vitali no tuvieran tiempo de tener hijos.
Varia se fue con su amante a la capital sin arrepentimiento, dejando atrás la ciudad regional y todos los problemas que tuvo que pasar allí. Nikolai insistió en que se casaran tan pronto como Bárbara se convirtiera oficialmente en una mujer libre. A veces no lo podía creer. Su felicidad de que su primer amor esté ahora con él. ¿Y qué es esto? Para siempre en la capital, Varia comenzó a terminar sus estudios en la universidad local en una especialidad relacionada con la que estudiaba en casa. Por supuesto, tenía que darle al académico una diferencia. Y no fue fácil, pero siempre y en todas partes sintió el apoyo de su marido. Kolya no la dejó sola y la acompañó a casi todas partes, a menos que surgiera tal oportunidad. Trataba a su joven esposa con ternura, como trata algo que había deseado durante mucho tiempo y que había recibido con gran dificultad. Nikolai nunca recordó aquel desafortunado incidente que la llevó a pedirle ayuda, pero hubo. Increíblemente feliz de que fuera él quien pudiera ayudarla y devolverle la felicidad a Vera, estaba lleno del deseo de hacer que la vida de su joven esposa fuera lo más alegre y brillante posible, y esto fue bueno para él. 6 meses después, Varia recibió el tan esperado diploma. Nikolai la recibió desde el hospital con globos y flores. Por primera vez se decidió llamar a su hijo Vladislav y su orgulloso padre eligió su nombre. Varia caminó junto a su esposo hasta el auto con un ramo de rocío escarlata en sus manos y mirando furtivamente la ocrosca del hijo de Alik, que se veía a través del encaje, pero era invierno, el alma de Varia estaba cálida. Y soleado vivió el amor.